Muy bien, así como el pastor, nuestro hermano Brian leyó el texto, vamos a estar ahí en Marcos 10, versículo 13 al 16, y el título del sermón es Jesús recibe a los niños. Y si usted puede ver aquí en este capítulo de Marcos 10, vemos cómo en el versículo 1, para hablar un poquito acerca del contexto de lo que está sucediendo en este pasaje del día de hoy, vemos que Jesús fue a la región de Judea, en el versículo 1, y dice que llegó al otro lado del Jordán, donde mucha gente se reunía alrededor de él. Y Jesús, como era su costumbre, continuaba enseñando a todas las multitudes. Y vemos ahí inmediatamente que él le enseña, se acercan los fariseos y le hacen una pregunta para tentarle acerca del matrimonio, y Jesús les responde dándoles una alta perspectiva del matrimonio. Y después nos encontramos con el pasaje del día de hoy, el cual nos trae una enseñanza cuando estos le traen a Jesús un grupo de niños. Y anteriormente, se recuerdan, creo que fue cuando estuve aquí con ustedes, me tocó predicar el capítulo 9, versículo 36 en adelante, cuando ahí leemos que Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. No se recuerdan aquel pasaje, y dice que tomándolo en los brazos les dijo: el que reciba un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino que aquel que me envió, como dice Mateo 9, 36 y 37. Ese pasaje lo estamos predicando, lo prediqué anteriormente con ustedes, y en aquel tiempo decíamos que Jesús estaba usando a aquellos niños, aquel niño como ejemplo, para darnos una lección, y decíamos que en aquel tiempo, en el primer siglo, los niños eran indeseables, no tenían estatus social. Aquellos niños en aquel tiempo eran insignificantes. Por lo tanto, la lección que Jesús nos quería dar allá en Marcos 9, 36 y 37 es que uno debía aceptar a estos niños indeseables, que uno debía aceptar a aquellos que son los más bajos en la escala social. Y decíamos que deberíamos recibir en el nombre de Cristo a aquellos niños con la intención de apuntarles hacia el Evangelio, de que no deberíamos de ser acepción de personas ni acepción de ellos por su vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque Cristo nos decía que el que reciba a uno de estos indeseables, o el que reciba a uno de estos niños, me recibe a mí. Y Cristo también nos decía que el que me recibe a mí, recibe a Dios que me envió. Así que cuando Jesús puso a ese niño en sus brazos, nos estaba exhortando a ser humildes, nos exhortaba a prestar atención hacia aquellos que no son considerados por la sociedad. Nos exhortaba a que pusiésemos atención a aquellos insignificantes, porque Jesús precisamente nos había dado ejemplo de cómo Él había considerado a uno de los más pequeños en aquel tiempo. Es un llamado a tratar bien a aquellos indefensos en el mundo, y tratarlos bien en el nombre de Jesús. Pero, hermanos, el pasaje del día de hoy es diferente. Es decir, no se nos dice que debemos recibir a los niños, sino que Jesús usa el ejemplo de estos niños que son traídos a Él para mostrarnos que debemos de ser como estos niños si queremos entrar en el reino de Dios. Es decir, debemos de imitar la actitud de estos niños si queremos entrar en el reino de Dios. Y esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque es un mensaje de salvación. Es un mensaje en el cual, hermanos, si alguno de nosotros, alguno de ustedes no ha experimentado la salvación de Cristo, entonces este texto tiene algo para usted. Le exhorto a que ponga atención a la palabra y vea lo que la palabra tiene que decir con respecto a lo necesario y lo crucial que es tener la actitud correcta para poder recibir el reino de los cielos. Así que, hermanos, este pasaje que vamos a lidiar el día de hoy nos enseña que se ha de tener la actitud del corazón correcta si queremos, si deseamos entrar en el reino de los cielos. La idea principal que quiero compartir el día de hoy con ustedes es que Cristo nos llama a que seamos como niños, es decir, que seamos indefensos y esperanzados. Nos llama a que seamos confiados y dependientes en Él, si queremos
entrar en el reino de Dios. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradezco por la bendición tan grande de estar enfrente de mis hermanos y, Señor, pretender bendecirles con tu palabra. Es un privilegio, Padre, que es a pesar de mí. Es un privilegio, Padre, que nos das. Y te ruego, Padre Santo, que tu palabra sea de impacto, mis hermanos, que sea de bendición. Que tú, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, traigas convicción. Y si hubiera alguien, Padre, aquí el día de hoy que necesita, Padre, esa salvación que es conforme a tu voluntad y conforme a tu obra, conforme a la predicación de la palabra, tú traigas salvación el día de hoy en medio de nosotros. En el nombre de Cristo oramos por esto, Padre. Amén. Así que, hermanos, en primer lugar, lo que quiero compartir con ustedes es que vemos cómo Jesús usa a estos niños que les son traídos a Él para enseñarnos que el reino de Dios se encuentra principalmente por medio de Cristo. Vamos al versículo 13, Marcos 10, 13, fíjese lo que dice. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que presentaban. Vemos claramente cómo les son traídos niños para que los tocase. El versículo 16, ahí mismo en su pasaje completo, dice que una vez que los tenía en sus brazos los bendecía. Entonces, ¿qué es lo que se esperaba que Jesús hiciera al imponer las manos sobre estos niños? ¿Qué tipo de bendición estaba hablando? Y estaba hablando básicamente de la bendición que encontramos allá en Génesis 27. ¿Recuerdan cuando Isaac bendijo a sus hijos, Jacob y Esaú, cuando repartió la primogenitura? Ese tipo de bendición que también encontramos en Génesis 48, cuando ahora Jacob bendice a los hijos de José antes de morir. Y era común, hermanos, que en el primer siglo era común que las personas trajesen a los niños delante de los rabinos para que fuesen bendecidos e impusieran las manos sobre ellos. Era una práctica muy común. Y nuestro texto dice que le traían niños. Y esta referencia que vemos aquí en Marcos 10:13, este término niños, en este versículo en particular, es una referencia a niños menores de 12 a 13 años, es decir, eran niños considerados pequeños. Por otro lado, en Lucas 18:15, cuando Lucas hace esta referencia también, dice que le traían a él niños para que los tocase. Ese término, esa palabra niños, se refiere a bebés, se refiere a infantes. El punto es de que era necesario que estos niños fuesen traídos delante de la presencia de Cristo para poder ser bendecidos. Y es precisamente lo que estamos viendo. Y tiene mucha razón de que fuese necesario de que trajeran a esos niños delante de Cristo, porque el Señor Jesús, ustedes pueden ver en el Evangelio de Marcos cómo es muy dinámico. Y una de las cosas que nos presenta el Evangelio de Marcos es que el autor principal de la salvación, el autor principal es Cristo. Él no vino a ser servido, sino que vino a servir y vino a dar su vida en rescate por muchos. Y es precisamente lo que nos está ilustrando. Multitudes vienen y se abalanzan enfrente de Jesús. La gente se da cuenta de que hay una persona que está sanando, hay una persona que está hablando como nadie ha hablado anteriormente, que está haciendo milagros, que está haciendo sanidades, que está haciendo expulsión de demonios, y la gente se abalanza a Jesús. ¿Por qué? Porque quieren experimentar ese poder no solamente sanador, sino que cuando experimentan el poder sanador, Cristo les da más, Cristo los salva y la voz se corre. Por lo tanto, es natural que estas personas que traen a estos niños vengan delante de Jesús para que sean estos niños bendecidos. Vemos que hasta un endemoniado mismo se postró delante de Jesús. ¿Para qué? Para ser liberados. Así que el texto dice que le traían niños para que los tocara. Y los discípulos que hicieron, los reprendieron. Fíjese, muy interesante, porque el texto no dice quiénes eran estas personas que los traían. Pero podemos ver claramente cómo la Reina Valera dice que le presentaba niños. Aquí es muy importante el pronombre le, porque el pronombre le que vemos aquí en el español es un pronombre masculino, es decir, podemos deducir que eran varones. En la nueva Biblia, la Biblia que ustedes tienen, que es no es la Biblia de las Américas, omite el pronombre, pero lo cual significa que es un sujeto tácito, es decir, ellos eran los que traían ellos que eran varones traían a estos niños delante de Jesús. Así que
Lo que quiero decir, hermanos, es de que es muy probable que estos varones hayan sido los padres. Es lo más probable que trajeron a los niños. Y lo interesante es de que los padres de estos niños están trayendo a sus hijos para que sean bendecidos por Cristo. Y el punto es de que están trayendo a esos niños a la persona correcta, al lugar correcto, con alguien que sabe que los va a bendecir. Y hemos dicho en el pasado que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el lugar correcto para ser bendecidos y para obtener salvación siempre es Jesucristo. Así que Él es el objeto de nuestra fe. Estos padres están trayendo precisamente a sus niños hacia Cristo, que es el objeto de nuestra fe. Así que el día de hoy lo que inferimos o lo que concluimos es de que es a Cristo, hermanos, a quien nosotros necesitamos acudir para ser salvos. Es a Él por medio del cual nosotros vamos a obtener la salvación, y es a Él a quien nosotros necesitamos llevar a las personas para que puedan obtener la salvación que Cristo ofrece. Por lo tanto, si alguno de nosotros en este momento no pertenece al reino de Dios, o en palabras más coloquiales, alguno de nosotros no se ha convertido, alguno de nosotros no ha recibido la salvación que Cristo ofrece, es a Él a quien debes de acudir. Es a Cristo a quien debes de poner tu fe, de venir a Él en arrepentimiento y en fe. Por lo tanto, si el reino de los cielos, hermanos, se encuentra por medio de Cristo, entonces meditemos en esto por un momento. ¿Qué es lo que impide, Tato, de que un padre lleve a sus hijos delante de la presencia salvadora de Jesús? La respuesta es: nada debiera de impedirlo. Es decir, nada debiera de impedir que nosotros varones traigamos a nuestros hijos delante de Cristo para salvación. Vemos ejemplos, como dije ahorita, vemos ejemplos constantes de gente trayendo a personas para tener salvación delante de Cristo, como aquellos 4 amigos que trajeron al paralítico. O en el capítulo 9 anteriormente vemos cómo aquel padre de familia trae a su hijo endemoniado delante de Jesús, pero primeramente lo trae delante de los discípulos, y los discípulos no pueden expulsarlo, ¿sí? Pero una vez que Jesús entra a la escena, una vez que Jesús lidia con este muchacho, vemos claramente cómo expulsa a ese demonio y este joven es salvo. De hecho, la palabra de Dios dice que en Marcos 9, 21, 24, Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo tiene tu hijo padeciendo esta opresión demoníaca? Y el padre le contesta: desde niño. Versículo 22 dice: no solamente desde niño está padeciendo, sino que muchas veces este demonio opresor le echan el fuego en el agua para matarle. Y lo interesante es de que el padre le dice a Jesús: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjense el clamor del Padre, pidiendo a la persona correcta para encontrar la salvación que su hijo tanto necesita. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, dice este Padre, ¿verdad? Y Jesús le responde: si puedes creer, si puedes creer, al que cree todo le es posible, le contesta Jesús. Y el padre contesta en el versículo 24 del capítulo 9 de Marcos. El padre le dice a Jesús: creo, ayuda a mi incredulidad. Y después vemos claramente cómo el Señor dice las palabras, y este hombre es libre de la opresión demoníaca, es salvo por medio de las palabras de Cristo. Por lo tanto, hermanos, si el reino de Dios se encuentra por medio de Cristo, entonces nosotros como padres tenemos el privilegio tan grande de traer a nuestros hijos delante de Él para salvación, de estarlos presentando constantemente y de todas maneras delante del Señor Jesús por medio de la palabra. ¿Para qué? Para que la salvación ocurra en sus vidas. Moisés mismo nos dejó ese ejemplo claro en Deuteronomio 6. De hecho, no quiero repetirme mucho porque ya compartí ese mensaje con ustedes, pero recuerdan cómo Moisés estableció en Deuteronomio 6 del 1 al 9 que era la responsabilidad de los padres de familia de enseñar a los hijos la palabra de Dios, con la esperanza de que se levante una generación de que conozca el nombre del Señor. No solamente que conozca, sino que tema al Señor. Es decir, la oportunidad que tenemos nosotros como padres es de predicar a Cristo con el objeto de que el Señor haga la obra en las vidas de nuestros hijos y traiga la salvación que tanto deseamos de sus vidas. Y Moisés nos dice claramente que ahí en Deuteronomio 6:7 dice: las enseñarás diligentemente a tus hijos
hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué es lo que debemos enseñar a nuestros hijos según lo que Moisés dice? Ahí está en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Moisés le dice al pueblo de Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es decir, no hay otro Dios que Jehová. No hay otro Dios que Cristo mismo. Es decir, enseñar la unicidad, que la salvación solamente proviene por medio de Cristo. Y continúa el versículo 5 diciendo: enséñales que deben de amar a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, enseñar a nuestros hijos a amar a Dios con todo lo que son. Es el mandato que Moisés nos ha dado. Así que, ¿cuándo podemos traer a nuestros hijos ante la palabra de Cristo que puede salvar sus almas? La respuesta es siempre. Siempre. Al principio y al final del día, como el texto dice, habla de ellas cuando sientes en la casa, cuando andas por el camino, cuando te acuestas, cuando te levantes. Es decir, en cada oportunidad, nosotros como padres de familia tenemos la oportunidad de presentar la palabra de Dios, de repetirla, de soñar con ellos, de meditar la palabra con ellos, de explorar la palabra de Dios, de explicarles la palabra de Dios y de celebrar lo que la palabra de Dios puede realizar en la vida de nuestros hijos. Es decir, tenemos la oportunidad de evangelizarlos en cada momento. Tenemos la oportunidad de generar en nosotros una vida de oración en la cual estamos recordándolos constantemente delante del Padre. ¿Para qué? Para que Él intervenga y los salve. Podemos animarlos, podemos bendecirlos, podemos exhortarlos, podemos arguirlos, podemos corregirlos, podemos instruirlos en toda justicia y podemos desafiarlos con la palabra de Dios. Los niños, hermanos, deben de ser guiados a Cristo para que entiendan las palabras de salvación que en Él se encuentran. Y la razón, una razón muy poderosa es de que si nosotros como padres, que en un momento estuvimos apartados de las promesas de Dios, en un momento estuvimos alejados de Dios, vivimos sin Dios en el mundo, y hemos sido receptores de esta salvación que Cristo nos ha otorgado, tenemos una razón muy poderosa para hacer lo mismo que otros ya hicieron con nosotros. Es decir, predicar a Jesús, pero con la oportunidad de poder hacerlo en cada momento que tenemos contacto con ellos. Así que, en primer lugar, lo que quiero mostrarles era eso, que Jesús usa a estos niños para enseñarnos que el reino de Dios se encuentra solamente por medio de Cristo. En segundo lugar, este pasaje, hermanos, en este pasaje los niños nos demuestran un entendimiento esencial para la entrada en el reino de Dios. Primeramente, ¿por qué? Porque el reino de Dios es de los indefensos y de los esperanzados. Vaya conmigo al versículo 14. Dice el versículo 14 de Marcos 10. Viendo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Así que Jesús aprovecha la situación para enseñar a sus discípulos y a nosotros mismos una gran lección, hermanos, de cómo entrar en el reino de Dios. Es decir, Jesús nos dice que los niños son el tipo de gente que obtiene el reino de los cielos. Ahí véanlo en su texto cuando dice que de los tales es el reino de Dios. Esta palabra, este término, pues es muy interesante, ¿verdad? Es muy sencillo. De los tales, ¿qué significa? De los de tal clase, ¿sí? Es decir, tal como ellos. Significa los que son semejantes a ellos, hermano Bacasegua. De los tales es el reino de los cielos. Y para aclarar, no significa que los niños sean inocentes, para empezar. No significa que los niños sean puros, ¿sí? No significa que los niños sean sin pecados. Ciertamente ellos son pecadores, como nosotros los adultos. De hecho, si usted cree que los niños no son pecadores, pues creo que usted no ha conocido ningún niño, o tal vez usted nunca fue niño, ¿verdad? Entonces, vamos a descartar eso. También no significa que seamos infantiles. ¿Por qué? Porque ciertamente los niños son chipilones, los niños son exigentes, los niños son testarudos, los niños son ingratos, los niños son egoístas, ¿verdad? Eso es tener un comportamiento infantil. No estamos hablando de eso, no está apuntando hacia eso. Esa no es la actitud que debemos de tener. De hecho, fíjese bien lo que el texto dice. El texto nos muestra, como bien dicho, el que el texto nos diga que los discípulos impiden que los niños se acerquen a Jesús, nos demuestra lo indefensos y lo vulnerables
que pueden ser. Y es ahí donde quiero apuntar. Es decir, esa es la actitud que el texto nos está llamando la atención, a esa invulnerabilidad, a ese ser de ser indefensos de los niños. Fíjense lo que dice el texto. Viendo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Fíjense que interesante, ¿verdad? Vemos que los discípulos impiden que los niños se acerquen a Jesús y Jesús inmediatamente se indigna. O sea, se indigna de una manera, y la palabra indigna es como la indignación que que sintió Jesús cuando estuvo expulsando a los cambistas y a los que estaban realizando prácticas inadecuadas en el templo, cuando él limpió el templo allá en Mateo 22. Entonces Jesús se indigna. ¿Por qué? Porque los discípulos, al parecer, hermanos, no entendieron la lección que Jesús les había dado un capítulo atrás, en el capítulo 9 de Marcos, cuando Él les dijo que debían de recibir a los niños. Entonces, no solamente se indigna porque están rechazando que los niños vengan a Él, sino porque al parecer no han entendido esa clase de humildad que les dio en el capítulo 9. Así que Jesús les da una reprensión y se asegura de que los discípulos no sean estorbo entre ellos y Jesús. Fíjense cómo Jesús les da un doble mandato. Les dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Básicamente Jesús les estaba diciendo: dejen de impedir que se acerquen a mí. Entonces, lo primero que nos enseña aquí es la actitud de los niños. Es lo que vemos venir, es lo que nos está apuntando. Es decir, los niños, al ser impedidos por estos discípulos, nos están mostrando la actitud de ser indefensos y esperanzados, pero también nos está apuntando la necesidad que ellos tienen de ser ayudados. ¿Para qué? Para ser llevados delante de Cristo. Y el carácter de los niños, hermanos, es así: es ser indefensos, son débiles, son vulnerables, sus vidas claramente están en las manos de otros, así como vemos a nuestra hermana Alicia cargando a la niña de Tony. Claramente se ve cómo esa bebé es totalmente vulnerable, indefensa y dependiente absolutamente de sus padres. Así que usted claramente sabe que los niños lloran, y es muy curioso porque ellos lloran y lloran, y en ocasiones parece que no saben lo que necesitan, ¿sí? Ellos están llorando y uno puede tranquilizarlos, ¿sabes? Con un dulce, ¿verdad? Con un pan, y ella se va a tranquilizar, pero esto no significa necesariamente que es lo que el bebé necesita, ¿verdad? ¿Sí? Lo que quiero decir es de que los niños lloran y hacen berrinche y no saben lo que necesitan, pero lo que sí saben es de que ellos necesitan la asistencia o la ayuda de los demás. Eso les queda claro. Por eso el vigor de su llanto cuando no encuentran lo que necesitan, ¿verdad? Entonces, los inconversos, hermanos, no son muy diferentes a los niños. ¿Por qué? Porque ellos lloran, ellos hacen berrinche, ellos destruyen, ellos hacen y deshacen. Pero ¿qué es lo que sucede? Ellos no tienen la más mínima idea de la necesidad que tienen de la gracia y el perdón que Cristo puede ofrecer. ¿Sí? Entonces, la actitud de los niños es que, aunque sean tan indefensos, aunque no sepan en realidad lo que necesitan, ellos tienen la absoluta esperanza de que serán atendidos. Indefensos, pero con la esperanza de que van a ser atendidos. Y esa es la actitud, hermanos, la actitud humilde de un niño que debemos de imitar. Es decir, ser pequeños, ser indefensos, sin poder alguno, pero ¿con qué? Con la esperanza puesta en Cristo para salvación. ¿Sí? Es necesario, hermanos, tener la actitud de un niño para salvación. ¿Por qué? Porque es claro que cuando vemos un bebé, ese bebé no aporta nada. Es claro que cuando vemos a un niño así, no tiene nada que dar, absolutamente nada que dar. Lo único que un bebé tiene que dar son manos vacías. Eso es todo lo que tiene. Pero es precisamente, hermanos, esa actitud. ¿Por qué? Porque ellos levantan las manos vacías al cielo, sabiendo que van a encontrar lo que tan seguramente están pidiendo. Esa es la actitud de niños por la cual el texto nos llama la atención. Esa es la actitud de los que entran en el reino de Dios. Es decir, se presentan indefensos, se presentan sin nada que traer. ¿Solamente con qué? Con un corazón vacío, sabiendo y reconociendo la esperanza
de que Cristo va a llenar ese corazón. De ellos es el reino de los cielos. Ellos son los que habrán de entrar en el reino de los cielos. Así que, hermanos, esa es la actitud que el Señor nos está apuntando en esta mañana. Tener ese tipo de corazón, tener ese tipo de actitud indefensa, pero llena de esperanza, sabiendo que el Señor Jesús puede suplir las necesidades más íntimas en nuestro corazón. Es decir, que Él puede suplir la necesidad de salvación, que en muchas ocasiones las personas o nosotros no estamos conscientes que la necesitamos. Cabe también hacer una nota aquí. Hay una lección muy importante que aprendemos también de este versículo, y es de que nosotros, como iglesia, nosotros que hemos sido comisionados para llevar el Evangelio e ir y bautizar y enseñar a otros las cosas que hemos recibido del Señor Jesucristo, nosotros no somos quienes deciden quiénes habrán de entrar en el reino de los cielos. Nosotros no tenemos ese tipo de autoridad, no se nos ha dado ese tipo de privilegio. Nosotros, hermanos, no somos los porteros del reino de Dios. Así que no importa qué tan oscuro sea el pasado de la persona, no importa qué tan moral haya sido, no importa qué tan perversa haya sido, nuestra comisión es ir con esos indefensos y vulnerables y predicarles el Evangelio de Cristo. Nuestra responsabilidad no es decidir quién habrá de entrar o a quién habrá de predicarle, sino que predicar fielmente el mensaje que claramente se nos llama a que lo hagamos por obediencia. Y es el mensaje de cumplir esa gran comisión claramente establecida en Mateo 28, 19 y 20. Así que, hermanos, hemos visto en segundo lugar cómo los niños nos muestran que el reino de Dios es de los que son indefensos y esperanzados. En tercer lugar, los niños nos muestran un entendimiento esencial para la entrada del reino de Dios, ya que debemos de recibir el reino de Dios confiados y dependientes. Fíjense lo que dice el versículo 15. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Ahora el Señor Jesús nos dice que claramente que la persona que no reciba el reino de Dios como un niño, es decir, si no tenemos esa actitud como de niño, no vamos a recibir, no vamos a entrar en el reino de Dios. Y hablando un poquito acerca de, históricamente, de este el contexto histórico de estos tiempos del primer siglo, en este mundo grecorromano del primer siglo, los niños no tenían estatus, como dije al principio, es decir, eran fácilmente ignorados, eran explotados, eran vendidos como esclavos, lamentablemente eran usados para la prostitución, y especialmente los niños varones eran usados para la prostitución. El punto es de que un huérfano, por ejemplo, no podía defenderse, era vulnerable, y hasta se dice que en ocasiones estos niños indefensos eran lisiados. ¿Para qué? Para que tuviesen más valor y poder ponerlos aquí a pedir limosna. Entonces era un trato muy precario que se les daba a los niños, y de hecho vemos en todo el Antiguo Testamento, hermanos, cómo los profetas constantemente estaban llamando al cuidado de las viudas y al cuidado de los huérfanos. Un niño sin padres iba a rodar por el mundo. Yo recuerda también que no solamente los profetas, o no solamente la ley esperaba que Israel se encargara de los huérfanos, sino que los profetas se encargan también de estar denunciando y haciendo ver al pueblo de Israel su responsabilidad y cómo han fallado en cuidar a estos indefensos. Por ejemplo, en Isaías 1:17, fíjese lo que dice el profeta Isaías al pueblo de Israel: aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Con esto lo que quiero decir es de que un niño desamparado simplemente es muy vulnerable, está totalmente en dependencia de la gracia y de la ayuda de Dios para sobrevivir. De lo contrario, iba a perecer. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque el ejemplo perfecto, hermanos, de cómo el reino de los cielos se recibe como un niño, lo encontramos en la primera bienaventuranza, allá en Mateo 5:3, cuando el Señor Jesús nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la actitud de los niños, como dije ahorita, es el ejemplo perfecto de la pobreza de espíritu. Y es muy interesante porque ese término pobre que vemos ahí en esta bienaventuranza se refiere al mendigo.
se refiere al pordiosero, se refiere a aquel que depende de la bondad de otros para su existencia. Es decir, es una persona que no tiene recursos propios, es alguien que está a punto de morir de hambre, es alguien que no puede sobrevivir sin la ayuda de alguien más. Y despectivamente hablando, es un pordiosero, es una persona que va a morir de hambre. Por lo tanto, la pobreza de espíritu significa es darse cuenta de que nos falta. La pobreza de espíritu es darnos cuenta que no damos el ancho. La pobreza de espíritu significa que estamos en bancarrota. La pobreza de espíritu significa que estamos en la quiebra espiritual. O se lo pongo en otros términos, la pobreza de espíritu significa reconocer que no somos dignos moralmente. Es decir, que hemos violado deliberadamente las leyes de Dios. Los pobres en espíritu se ven a sí mismos en su necesidad espiritual. Saben perfectamente la condición en que se encuentran. Saben perfectamente de que si alguien no actúa en beneficio de ellos, van a perecer. Por lo tanto, el pobre de espíritu reconoce perfectamente de que si Dios no hace nada por sus vidas, ellos van a morir, ellos van a perecer. Esa es la pobreza de espíritu. Contrariamente hablando, los orgullosos y los autosuficientes son aquellos que piensan que hay algo especial en ellos, por lo cual Dios va a actuar en favor de sus vidas. Cuando alguien piensa de esa manera, esa gente está perdida. La persona, hermanos, que no puede ver su miseria espiritual, es decir, la persona que no reconoce que ha ofendido a Dios con su pecado, jamás va a levantar las manos al cielo pidiendo la ayuda de Dios. La persona que no está dispuesta a doblegar su orgullo y verse a sí misma en su estado de perdición, jamás va a poner su fe en Cristo para salvación de su alma. Una persona que no es capaz de esto está en un grave problema. ¿Por qué? Porque una persona que no puede ver su pecado jamás lo va a confesar. Y si no confiesa su pecado, jamás va a experimentar el perdón que Cristo está dispuesto a dar, o el perdón que Cristo ya ha cumplido o realizado para la salvación de su alma. Por lo tanto, el ser como un niño pobre en espíritu significa ser humildes de corazón. Significa que la persona no confía en sí mismo como autosuficiente. ¿Por qué? Porque sabe claramente que no tiene recursos propios para ayudarse a sí mismo delante de Dios, sino que esta persona se aferra a Cristo como la única fuente de seguridad y la única fuente de salvación. El texto, hermano, nos dice claramente que no solamente debemos tener la actitud correcta, no solamente debemos tener esa humildad, esa pobreza de espíritu, no solamente debemos tener esa confianza y dependencia de Dios, sino que nos dice que debemos de recibir el reino de Dios, o de lo contrario, no entraremos en él. Dice el texto, versículo 15 dice, de cierto os digo, que el que no reciba, la palabra muy importante, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y es por eso que es muy obvio que el orgulloso no puede recibir el reino de Dios. ¿Por qué? Porque una persona orgullosa no cree necesitar el perdón que Cristo ofrece. Jamás se digna en verse a sí mismo y decir, necesito ayuda. No, por lo contrario, yo puedo ser. No tengo que rendirle cuentas a nadie. O soy demasiado bueno como para poder necesitar el perdón que Cristo ofrece. Y eso no es una persona así no es lo suficientemente humilde para ver su pecado, y una persona que no puede ver su pecado pues simplemente jamás va a confiar en el perdón que Cristo ofrece por gracia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el recibir la salvación que Dios ofrece es recibir ese regalo que Dios está dispuesto a dar. Juan 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Obviamente, claramente vemos cómo Dios ha dado, es un regalo que Dios ha dado. Recibir el reino de Dios significa que Dios ha dado o ofrece este regalo por medio de la gracia. Por lo tanto, la manera de recibir este regalo es recibirlo así, recibir ese regalo que Dios tiene para con nosotros. Pero creo que usted va a estar de acuerdo conmigo en esto. En ocasiones puede ser muy difícil recibir un regalo. En ocasiones puede ser muy difícil y humillante recibir regalos. ¿Por qué? Porque significa que tenemos que tragarnos nuestro orgullo y aceptarlos.
Déjenme se lo explico mejor. Digamos que ahorita termino mi sermón y sorpresa, ¿verdad? El hermano Antonio de la Cruz me tiene 2 regalos. ¿Cómo supo? Yo sabía, ¿verdad? No esperaba menos, ¿verdad? Me tiene 2 regalos, son 2 libros, me gustan los libros, ¿verdad? Y de repente veo los títulos y dice, ¿cómo ser una persona más amable? Qué golpe tan duro, ¿verdad? O, ¿cómo hacer dieta? ¿Sí? Entonces, aceptar ese regalo significa que pues está implícito de que él piensa que yo soy tal vez una persona odiosa, o piensa que debo de corregir mi actitud, ¿verdad? Debo de bajarle 2, 3 rayitas, ¿verdad? A mi carácter, y piensa que soy panzón, ¿sí? O algo peor, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero decir. Aceptar regalos, en ocasiones de aceptar regalos, uno tiene que tragarse su orgullo, ¿sí? Uno tiene que reconocer, hermanos, que hay ciertas faltas de carácter en nuestra vida. Por lo tanto, uno tiene que aceptar la exhortación o aceptar ese regalo que viene a transformar nuestra vida. Por lo tanto, para aceptar el verdadero regalo del reino de Dios, nosotros debemos de admitir que somos pecadores. Debemos aceptar el regalo de salvación, o aceptar el regalo de salvación significa, hermanos, que uno tiene que reconocer que hay tinieblas en nuestro corazón. Necesitamos la luz de Cristo que venga a disipar esas tinieblas. Reconocer que somos pecadores, que necesitamos que la limpieza, el perdón que solamente encontramos en Cristo Jesús. He ahí la dificultad que muchos pasan. No están dispuestos a verse a sí mismos a la luz de la palabra y reconocer que han fallado delante de Dios y que tienen una deuda pendiente delante de Él que algún día habrá de ser cobrada. Algún día tendrán que dar cuentas. Es por eso que aceptar el regalo de la salvación significa que debemos renunciar a todo control en nuestra vida y reconocer de que no podemos ser salvos con nuestros propios esfuerzos, y mucho menos por nuestros propios méritos. Significa que debemos humillarnos, significa que debemos reconocer que necesitamos la salvación que solamente viene de lo alto, significa que tenemos que reconocer que viene solamente de Dios y esta salvación ha sido orquestada o ha sido realizada por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Necesitamos reconocer esa verdad. Significa que debemos de arrepentirnos y que debemos de abandonar nuestro pecado y clamar el nombre del Señor para ser salvos. Por lo tanto, hermanos, ¿habrá alguien, pregunto yo, habrá alguien dentro de nosotros quien no haya estado dispuesto a humillarse delante de Dios? ¿Habrá alguien de nosotros que necesite reconocer que no puede salvarse a sí mismo, que necesita ser humillado delante de Dios y reconocer que necesita desesperadamente recibir el regalo de salvación que solamente se encuentra por Cristo o en Cristo? Hoy, hermanos, hoy puede ser el día de salvación de aquella persona que esté dispuesta a reconocer su pecado y poner su confianza, poner totalmente su confianza y dependencia en Cristo. Si uno, hermanos, no puede ver lo indefenso y lo vulnerable que uno puede ser, si uno no puede ver la miseria espiritual en que uno se encuentra, jamás dependerá de la salvación que Cristo ofrece. Uno jamás dependerá de la salvación que el Señor Jesús ya ha realizado por nosotros y que está disponible ahí. ¿Para qué? Para asirnos de Él. El hermano Paul Washer dijo en una ocasión, Cristo no es todo lo que necesitamos, lo dijo abiertamente, ¿verdad? Sino que Cristo es lo único que tenemos para entrar en el reino de los cielos. Pero se ha de obtener, o se ha de tener la actitud humilde y la pobreza de espíritu de un niño para recibir el reino de los cielos. Así que, hermanos, lo más importante de este versículo es que recibir el reino de Dios como un niño significa que el reino de Dios se recibe, no se gana, es por gracia. Es decir, se recibe por medio de la fe, se recibe en completa confianza y dependencia de Dios. Como conclusión, dice Marcos 10, versículo 16, que Jesús, tomándolos en los brazos a estos niños, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y vemos cómo Jesús no solamente pone las manos sobre los niños
para bendecirlos, sino que vemos este acto de recibirlos y ponerlos en sus brazos. Vemos esa compasión, vemos esa misericordia y cómo Cristo muestra esa aceptación por el más débil, cómo Cristo muestra esa aceptación por el más indefenso y esperanzado, por esos que dependen totalmente de Él. Y nos da ese ejemplo de cómo Él tiene esa aceptación por esos niños indeseables, y también nos muestra la aceptación de estos quienes no reclaman sus derechos, sino que simplemente son traídos por gracia delante de Dios. Y nosotros podemos imitar ese ejemplo. Nosotros podemos y debemos mostrar la misma actitud en aceptar e incluir a los demás. Es una gran bendición, hermanos. Es un gran privilegio. Por eso, Padre, es aquí muy personal para animarles y exhortarles en la labor que ustedes hacen cada domingo, o que se disponen a regresar a hacer cada domingo, a cuidar a los niños. Es un peligro tan grande el presentarles a Cristo domingo a domingo, es decir, el esfuerzo que ustedes puedan hacer, aunque sean nuevos en la fe, aunque tengan mucho tiempo en la fe, ese esfuerzo, esa dedicación que ustedes hacen por presentar las verdades que sabemos y confiamos pueden transformar el corazón de un niño. El hacer eso es una misión tan grande, la cual va y puede producir una generación que se levante y ame el nombre del Señor. Así que no es en vano cualquier esfuerzo que usted haga en aras de la salvación de estos niños, cuando usted invierte tiempo en la enseñanza dominical, o más aún en la enseñanza constante de usted como padre que invierte en sus hijos. Así que, hermanos, este pasaje nos recuerda que en realidad nosotros, y eso es algo muy importante, nosotros que estamos en Cristo, en un tiempo fuimos como estos niños. Absolutamente cada uno de nosotros que hemos confesado el nombre del Señor tuvimos esa actitud. Es decir, llegamos ante Dios vacíos, sin esperanza, sin riqueza, sin poder, sin posición, sin llamado, sin nada. Llegamos completamente necesitados de la gracia de Dios, y Él fue amplio en perdonar. Él fue grande y rico en misericordia, y por gracia hemos sido salvados por medio de Cristo Jesús. El reino de Dios, hermanos, se encuentra en Cristo. El reino de Dios se recibe por gracia, no se gana. Cristo nos llama a que seamos como niños indefensos y esperanzados. Él nos llama a ser confiados y dependientes si queremos entrar en el reino de Dios.